Y por supuesto, continuamos aquí en Buenos Días Wall Street y comentábamos antes de irnos a una pausa que vamos a conversar ahora de un tema que también, señores, es muy importante cuando hablamos de familia. No solamente ese presupuesto que siempre enseñamos aquí en Comercio TV, sino también la fe y también la importancia de que a veces hay inversiones que no son visibles porque pues no se ven en ese presupuesto de números, pero que, señores, también traen un retorno enriquecedor en la familia. Así que por ello nos acompaña en esta mañana Donald Franz. Él es coautor del libro Padres que Oran. Eso es un devocional de 30 días de intercesión por nuestros hijos. Así que, por supuesto, Donald, primero que todo, gracias por acompañarnos. Veo también a tu esposa Silvia, con quien pues sacaron este libro propiamente para poder sanar la paternidad en todos, hijo, usted ahí, hija también. Así que, Donald, ¿cómo tú nos puedes contar en este momento sintieron junto con Silvia el poder escribir ese devocional? ¿Cómo dirías tú ese retorno enriquecedor que va a traer este libro que ambos hoy en día, por supuesto, tienen para nuestra audiencia? Claro, gracias por tenernos aquí. Antes que nada, entender de que el verdadero éxito muchas veces está ligado a lo intangible y no a lo tangible. ¿Qué quiere decir eso? Que ningún éxito en lo laboral justifica el fracaso en la familia. Porque yo puedo ganar dinero, puedo ser muy próspero, pero si llego a casa, en mi casa de 5 cuartos o 20 cuartos, y nadie quiere estar a mi lado, o puedo comprarme el carro del año con el asiento de cuero, pero nadie quiere viajar conmigo, entonces tengo que reconsiderar y reevaluar si estoy siendo exitoso realmente. Entonces, el mayor éxito es que mis hijos mañana pueden decir, papi, yo quiero ser como vos. Y que mi esposa cuando llegue me dé un abrazo y un beso, qué lindo que viniste a casa, estemos juntos, compartamos. Y a veces caemos en esa trampa de ir detrás de lo temporal y no nos damos cuenta de la herencia que dejamos. Y pensamos en herencia y legado, son dos palabras muy diferentes. Herencia es lo que queda en el bolsillo, pero legado es lo que queda en el corazón. Entonces pensar en un epitafio para tu lápida, cuando te mueras y tus hijos se reúnen y digan, tienen que escribir algo sobre el mármol, ¿verdad? El mármol frío ahí que queda en el cementerio. Ay, querido papá, te extrañamos, tu esposa e hijos, te amamos, papito lindo. No sé qué cosas puedan poner, pero ¿es realmente eso lo que quedó en el corazón de ellos? Porque quizás en el mármol escribieron lindas palabras porque, bueno, fuiste el dueño del pueblo, pero en el corazón de nuestros hijos, en el corazón de mi esposa o de mis seres queridos, ¿qué quedó? Y bueno, se murió, que igual no valía mucho. Claro, dejé millones, pero el legado es lo que más importa. No sé si me estoy explicando. Claro que sí, Donald, y por ello estás hablando en este momento de lo que estás dejando a tus hijos y por supuesto yo recuerdo a mi papá siempre decir, la mejor herencia que les voy a dejar es la educación. Claro. Y mi padre, de verdad, de admirar, se enfocó mucho en trabajar, en poder enviar a sus hijas a estudiar afuera. Gracias a ello, todas estamos afuera, en su mayoría, pues haciendo lo que amamos, 2 de ellas siendo también mamás, pero haciendo lo que aman. Pero todo esto, Donald, para aquel que te mira en esa audiencia, ¿cómo tú podrías en este momento decirle que esa inversión invisible, ¿no? Esa inversión intangible que tú dices, es igual de importante que enfocarse en tener ese tiempo de guiar a tus hijos en su profesión, de guiar a tus hijos también a ser inversionistas, a guiar a tus hijos a poder también emprender? ¿Y por qué te pregunto esto? Porque esa pregunta que tú acabas de traer en este momento, yo la vi en tu libro. Son preguntas que ustedes tienen aquí y junto con Silvia para que los padres puedan conversar con sus hijos. Claro. Entonces, háblanos un poquito de ese tiempo de formar espiritualmente y emocionalmente a sus hijos. Claro, mira, en primer lugar entender de que la prosperidad sin valores tiene fecha de expiración. Yo le puedo dar a mis hijos muchos bienes, incluso puedo prosperar financieramente, pero si no tengo una vida de integridad que sustenta eso, la siguiente generación va a echar a perder todo. Y el libro trata exactamente de eso. Cómo inculcamos a nuestros hijos principios y valores, no solamente para la vida aquí y ahora, sino para la venidera, porque yo creo que la vida empieza cuando morimos. Esto es un ensayo,
Qué hermoso. ¿Qué diferencia? Pensá, 70 años con la eternidad, 80 años no es nada. Entonces, mi mayor éxito como padre es asegurarme de que mis hijos personalmente, sin importar aquí el tipo de iglesia que vayas, conozcan a Dios, que tengan un encuentro con Él y que abracen su propósito. ¿Por qué? Porque tú puedes ser próspero, pero si no encuentras la razón para la cual Dios te envió al mundo, nunca tendrás sentido de satisfacción. Siempre decir, me falta algo. Por eso los ricos muchas veces se suicidan. Porque dice, ¿cómo? Yo quisiera tener lo que aquel tiene. Y se suicidó. Dice, pero él abrazó lo que yo toda la vida soñé y sin embargo se suicidó. ¿Por qué? Porque en el corazón del hombre hay un vacío que solamente Dios lo puede llenar. Y lo que queremos con este libro es lograr que en primer lugar nuestros hijos encuentren a Dios de manera personal, abracen su propósito y puedan algún día volver con Él cuando partan de este mundo. Básicamente eso. Y cómo guiarlos a través de 30 temas muy candentes en la disciplina hoy. Por ejemplo, ¿con quién se van a casar? Yo debo pedir a Dios por mí. Nosotros desde chiquitos con mi esposa, orábamos por los cónyuges con los cuales nuestros hijos se casarían. Ya tenemos 2 y la verdad que tengo un yerno increíble, una nuera maravillosa, pero yo veo que fue resultado de la inversión, incluso orando por ellos y diciendo, Señor, por favor, bendice a nuestros hijos con un maravilloso cónyuge. Y lo que queremos hacer, bueno, cómo ser libre de la ansiedad, cómo ser libre del temor, cómo entender mi propósito. Cada capítulo habla de eso y al final una oración modelo para que podamos interceder. El poder de la oración de un padre, de una madre, no tiene comparación. Cuando tú empiezas y entiendes de que lo que tú oras aquí repercute en el cielo, cambia toda la historia. Te escucho hablar y definitivamente, pues como hija, y me está tocando el corazón lo que está diciendo. Estoy muy segura que también a las personas en la audiencia, porque como muchas veces pensamos en la inversión, ¿no? Aquí todos somos inversionistas. Pensamos, ok, en ese ROI, ese Return of Investment, eso, que uno dice, ok, a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, y uno comienza propiamente a disciplinarse, claro, ¿no? en las finanzas. Y en este caso tú estás hablando también de disciplina. Claro. Estás hablando también de a largo plazo. Obvio. Porque estás hablando de cómo motivar a través de este devocional de 30 días a padres a orar por sus hijos, por sus matrimonios, por ese legado que ellos también van a dejar. Entonces, definitivamente un mensaje de legado que estás trayendo el día de hoy, claro, y que es tan importante, por supuesto, como ese legado en números que también claro, nos deja. Por ejemplo, yo lo que hice hace muchos años, escribí una definición de éxito personal. ¿Qué es para mí el éxito? Y pensaba un poquito mientras digo, ¿cómo tú definirías hoy a una persona de éxito? En mi caso particular, lo tengo escrito. Para mí hoy, ser exitoso consiste en estas palabras, en ganar el aplauso, la aprobación, el respeto y la admiración de las personas que más amo en el mundo. Y es en primer lugar mi esposa, mis 4 hijos, mi nuera, mi yerno y mis 2 nietos, hasta hoy. Eso para mí sería éxito, que el día que me vaya, ellos puedan mirar. Yo recuerdo cuando mi abuelo estaba por morir, y creo que esto me impactó muchísimo. Él estábamos todos reunidos en el hospital, ya estaba despidiéndose, y estaba yo, mis padres, todos ahí en la sala reunida, él estaba ya a punto de morir, y le toma la mano a mi abuelita, y le mira a los ojos, y le dice, Lili se llamaba ella. Lili le dijo así. Yo tenía como unos 13 años. Quiero decirte que yo toda la vida te fui fiel. Qué hermoso. Nunca te engañé, ni con el pensamiento. Yo cuando escuché eso, tenía 3, era un adolescente. Yo por dentro dije, yes, yo quiero lo mismo. Me impactó tanto el testimonio de mi abuelo que yo dije, ese es el mayor legado. Él nunca fue un hombre de mucho dinero, nunca prosperó extremadamente, pero fue el mayor legado que nos dejó. Y eso marcó mi vida. Y lo creo, Donald, porque justamente antes de salir a la conversación, a esta entrevista, me comentaban junto con Silvia que tienen 32 años de casados, ya van para 33 en cuestión de un par de meses, así que felicidades por ello. Y ahora me gustaría que también le hables a ese padre, a esa madre que te está escuchando en ese momento acerca de cómo ser ese ejemplo.
cómo poder realmente ser ese ejemplo y cómo el libro Padres que Oran les ayudará en ese momento a poder también ser ese ejemplo para que sus hijos puedan seguirlos a ellos, así como Donald en este caso siguió el ejemplo de su abuelo. Sí, quiero nomás decir, quizás usted me está mirando y dice, ay, Donald, yo hice todo mal. Yo no puedo hablar como habló tu abuelo o quizás tuve fracasos matrimoniales. No, eso no es lo importante. Lo importante aquí es poder reconsiderar, hacer un alto y decir, ¿qué tengo que? Yo no puedo redimir el pasado, puedo cambiar el futuro. Yo no puedo cambiar la herencia que recibí de mis padres, pero sí puedo escoger la herencia que le voy a dejar a ellos. Entonces, hoy puede ser el primer día del resto de tu vida donde tu vida cambie. Y eso no lo puede hacer ni Dios si tú no decides, porque eso se toma, ese cambio es resultado de decisiones que tengo que tomar. Y quizás tú hoy tengas que tomar una decisión. En primer lugar, acercarte a Dios y decirle, Señor, perdóname porque hice mal las cosas. Segundo, acercarme a mi cónyuge y decirle, mi amor, hice mal las cosas. Hijos, ¿cuántas veces yo tuve que sentarme con mis hijos y pedirles perdón por palabras que dije que no tendría que haber dicho, actitudes que tuve que no tendría que haber tenido? Y decir, ¿sabes qué? A partir de hoy yo quiero cambiar el futuro de esta familia. Pero empieza conmigo. No empieza con los hijos. Empieza yo tengo que tomar la decisión y decir, yo hoy decido cambiar, yo hoy decido invertir en nuestra familia y entender de que todo el futuro hoy está abierto para ti y puedo yo decidir cómo va a ser ese futuro. Sencillamente eso. Te comento que justamente antes de esta conversación, Donald, teníamos a un joven, Gabriel, que había ganado un premio desde Ecuador, imagínate, yo soy de ecuatoriana también, y tenía apenas 16 años y nos estaba hablando de que el tiempo para plantar un árbol fue hace 10 años, el segundo mejor tiempo es ahora. Sí. Entonces tú estás hablándole en este momento a la audiencia, el tiempo es ahora. Para empezar a reescribir ese legado que estás dejando a tus hijos. Ahora, a través de Padres que Oran, cuéntanos un poco más acerca de cómo pueden gestionar mejor, en este caso los padres, su vida familiar junto con sus hijos. Y me gustaría incluso que nos den un poquito más de ejemplos, Donald, acerca del matrimonio que tienes junto con Silvia. Ustedes plantan iglesias. Ustedes son personas que para poder plantar iglesias son personas que son prósperas. Y la gente a veces piensa que próspero es dinero, pero próspero en el sentido que pueden plantar, ver fruto y seguir plantando. ¿Qué consejo le das en este momento ya a ese padre? ¿Cómo puede gestionar en su hogar, empezar a plantar junto con sus hijos para lo que sería ese legado que verán en 10 años, en 20 años, o que incluso verán cuando ellos ya sean abuelos? Claro, lo primero es redefinir prioridades, porque las prioridades se convierten en las que van a determinar tu agenda, lo que tú le das valor. Si tú no redefines tus prioridades, alguien más lo hará. Y vivirás en la agenda de otros, y otros van a decir lo que es importante para ti. Entonces, cuando hablo de prioridades, estoy hablando de, bueno, esto es lo importante, en primer lugar, mis prioridades. En segundo lugar, tengo que redefinir mis valores, porque mis valores hacen de mí quién soy. Entonces, redefino prioridades. ¿Qué es lo más importante? Muchas veces dice, no, para mí lo más importante es mi familia. Ok, muéstrame tu agenda. Y nunca aparece tu familia, entonces no es tu prioridad. Redefine tus prioridades, redefine tus valores. ¿Y qué es? La pregunta aquí valdría preguntarte es, si valdría la pena morir por lo que estás viviendo. Si no vale la pena morir por eso, estás despreciando tu vida. Entonces anduve por la vida girando, pero en realidad nunca tuve en cuenta que mis prioridades me formaron a mí, formaron a mi familia. En tercer lugar, si decís que tu prioridad es tu familia, bueno, dedícate, tómate tiempo. Si tú dices que tu esposa, tu familia, tus hijos son lo más importante, nunca te ven en casa. Entonces es simplemente ese hecho de estar, ¿sí? De compartir, de sentarte, de pedir perdón, de volver al diseño original que Dios nos dejó en la Biblia, que es clara. Entonces, prioridades para mí serían estas: 32 años de matrimonio. Para mí lo primero es Dios, mi relación con Él. Recuerdo una vez haber ido a la China y me encontré allá con unos muchachos paraguayos, yo soy paraguayo, y me decían, Donald, acá a la vuelta hay un pub con chinitas increíbles, me dijo así. Vamos esta noche, me dijo. Y yo le dije, no, le dije, yo soy casado, mira, yo no ando en eso. Tu esposa está en Paraguay, nosotros en China, y nosotros no le vamos a contar, me dijeron.
Y yo les dije, ¿sabes qué? El Dios al quien yo sirvo está aquí y en la China. Y yo no estoy dispuesto a perder todo lo que tengo con ella por un momento de estupidez y locura como el que tú vas a cometer esta noche contra tu esposa. Creo que no fueron, creo que la arruiné la fiesta esa noche. Entonces, yo redefino el prioridad. Primer lugar, Dios. Segundo, mi esposa. No hijos, mi esposa. ¿Por qué? Porque cuando los hijos se vayan, yo me quedo con ella. Y hay muchas mujeres hoy que se casan con los hijos y abandonan al marido. Le dan la prioridad, los hijos, sí, primero Dios, después mi esposa, después mis hijos y después el trabajo. Si tú tienes estas prioridades mal colocadas, algo vas a perder. Donald, definitivamente una conversación que se queda corta, por supuesto, para ese tiempo, pero ya para cerrar esa conversación Sí. y que despidas también a la audiencia acerca de padres que oran. ¿Cómo puedes tú en este momento relacionar este devocional junto con lo que sería ver a un padre sano, a una madre sana, y cómo eso, por supuesto, también ayudaría en ese presupuesto mensual en las finanzas de un hogar? Wow, muy bueno. Mira, yo que te diga algo. Empezá a orar por tu esposa o solo, aunque estás solo o sola criando hijos. Empezar todos los días, Señor, yo te presento a mis hijos. En primer lugar, que te conozcan, que tengan un encuentro contigo, que puedan tener esa experiencia con Dios. Eso en primer lugar, fundamental. Segundo lugar, muchas veces sabes que oramos por ellos, pero los maldecimos con nuestras palabras. Por ejemplo, yo voy, Padre, te pido que tú bendigas a mi hijo Juan. Voy a la sala, lo veo a Juan, eres un irresponsable, inútil, nunca haces nada bien. Y estoy deshaciendo la oración que hice con mis palabras. O sea que antes de aprender a orar, tengo que aprender a hablar. Cambia tu manera de hablar. Y quiero preguntarte, si los últimos 7 días los adjetivos calificativos que usabas para referirte a sus hijos fueron bendición o maldición. Entonces la oración es ponerme de acuerdo con Dios acerca de lo que Él dice de ellos. Dios dice de mis hijos que ellos son bendecidos, son prósperos, que tienen llamado, tienen propósito. Y sin embargo yo con mis palabras estoy diciendo, eres un estúpido, eres un inútil. Entonces, ¿con quién me pongo de acuerdo? ¿Con Dios o con el diablo? Si usted quiere que sus hijos sean exitosos, bueno, en primer lugar, ponete de acuerdo con Dios acerca de lo que Él dice sobre tus hijos. Salmo 139, dice el rey David, dice, tus ojos, le dice a Dios, vieron mi cuerpo en gestación cuando era un embrión, así chiquitito. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Tú no estás aquí por un error de cálculo de tus padres ni por un condón pinchado. Tú estás aquí porque Dios te envió al mundo con un propósito. Y Dios tenía un plano. Y dijo, te voy a enviar al mundo, vas a hacer esto, te dio dones, te dio capacidades, te dio talento. Y yo como padre, en lugar de hablarle lo que Dios dice, estoy tirando ácido sobre las vidas de ellos. Qué tremendo eso. Donald, definitivamente gracias por acompañarnos el día de hoy. Qué importante invertir tiempo en tus hijos, dejar ese legado que, como decías tú, no se mide en dinero, se mide en aquello que realmente importa, la presencia. Así es. La presencia de los padres. Sí. Así que, Donald, gracias. nos tienen que volver a visitar junto con Sí, Silvia gracias. la próxima. Espero también conversar con ustedes dos, pero por lo pronto, gracias por lo que has traído aquí a Comercio TV. Hasta la próxima. Dale, gracias.